gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentren todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Rosa y a Soas688. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota: antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad: no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter. Autor: Smiley 29. Capítulo 451. 450. Los jardines del Orient también te dan la bienvenida. Una voz fría y onírica descendió. Pertenecía a Irmo, el Vala de los sueños y las visiones. Los otros Valar también extendieron sus invitaciones, cada uno ansioso por dar la bienvenida a quien había reclamado el dominio con el tiempo. Es un honor, respondió Silas, aceptando cada invitación con respeto genuino. Luego, cuando los últimos Valar retiraron la mirada, Silas soltó en silencio un largo suspiro de alivio. Incluso ahora, poseyendo el poder del tiempo y situándose entre los Ainur como igual, enfrentarse a tantos Valar a la vez ejercía una presión inmensa. El peso absoluto de su atención colectiva había sido casi asfixiante. Aún así, las cosas estaban mejor que antes. Su dominio de la suprema transfiguración le permitía remodelar su forma de voluntad, y el poder del tiempo le otorgaba una confianza que antes no había poseído. Más importante aún, su actitud hacia él parecía genuinamente amistosa, y eso eran excelentes noticias. Si podía aprovechar bien estas relaciones, el conocimiento que podría obtener al visitar a los Valar sería invaluable para su futuro. Silas no tenía intención de romper sus promesas. Comenzó a considerar cuidadosamente el orden de sus visitas. Su primer llamado sería, naturalmente, sobre Mandu, rey de los Valar. Mandu ocupaba el cargo más alto entre todos los Ainur, y sería una grave falta de etiqueta visitar a cualquier otro Vala antes que él. Cuando visitaban, era mejor llevar regalos, algo que Silas había recibido previamente de Ulmoios. Basándose tanto en la bioalquimia como en la suprema transfiguración, Silas creó un par de fénix y un par de pájaros trueno como ofrendas para Mandu y Varda. El propio Gandalf llegó a la ciudad para escoltar a Silas en el viaje a la cima. El gran salón de Mandu, Ilmarín, junto con el palacio de Varda, se alzaba en la cima de Taniquetil, la montaña más alta de la cordillera Pelor y el punto más alto de toda Arda. Era el lugar más cercano al cielo, desde donde se podía contemplar toda la Tierra Media. Por reverencia al rey anciano, era naturalmente impensable simplemente volar montaña arriba. Y las alturas altísimas e intocables de Taniquetil no ofrecían ningún camino visible que pudiera escalarse a pie. Sin embargo, eso no significaba que no hubiera forma de alcanzar la cima. Cuando Gandalf y Silas llegaron al pie de la montaña, un brillante arco de luz se disparó desde la cima hasta la base, formando un puente enorme y de belleza impresionante. Silas fijó la mirada y se dio cuenta de que la estructura era en realidad un puente de oro, pero la fría niebla de montaña y el agua de lluvia se habían condensado en incontables gotas de rocío a lo largo de su superficie, que refractaban la luz solar en un espectro brillante de 7 colores. Desde lejos, parecía un arco iris. Al ver la maravilla en el rostro de Silas, Gandalf sonrió. Esto es el Ilmabel, el puente aéreo. Fue tejido por Oron, el cazador de los Valar, con un solo mechón del cabello dorado de Vana, y un extremo está sujeto a una columna dentro de los salones de Ilmarín. Señaló hacia arriba a lo largo del arco brillante. Siempre que un invitado está dispuesto a aceptar la invitación del rey anciano, el Ilmabel lo lleva a la cima. Con eso, Gandalf subió al puente dorado y hizo un gesto para que Silas lo siguiera. Silas contempló la magnífica estructura por un momento, la admiración despertando en su interior. Realmente fue una creación impresionante.
Puso un pie sobre el puente, cuya superficie era levemente etérea, como si estuviera tejida con luz solidificada, y subió los escalones uno a uno. El puente, aunque tenía decenas de miles de pies de altura, parecía poseer el poder de comprimir distancias. En lo que parecieron unos instantes, ambos los llevó a la cima de la montaña. La cima de Taniquetil era prístina y blanca, cubierta de nieve eterna. Un vasto y majestuoso templo coronaba la cima, Ilmarín, los salones del rey anciano. Sobre ellos se extendían las estrellas de la creación de Barda, brillantes y lo suficientemente cerca para tocarlas. Abajo, un mar interminable de nubes se extendía en todas direcciones, impregnado de un resplandor sagrado. Silas y Gandalf cruzaron el puente dorado y se situaron ante las grandes puertas azules del templo. La magnitud era asombrosa, las puertas por sí solas se alzaban tan alto que Silas sentía como si hubiera entrado en la tierra de los gigantes. Los salones de Ilmarín eran atendidos por espíritus de viento y nube, y también por Sorontar, el gran espíritu águila, que traía noticias de todos los rincones de Arda, llevando los secretos de tierras lejanas al oído del rey anciano. Los espíritus del viento y de las nubes vagaban por el trono y los salones abovedados, sus alas transportando la suave brisa de los campos de flores de Valinor, o tejiendo formas maravillosas entre las nubes que rodeaban la cima. Los espíritus de la luz servían a Barda, cuidando la cúpula celestial y guiando la luz estelar hacia abajo para envolver el templo en un manto luminoso. Las grandes puertas azules de Ilmarín se abrieron de par en par, y salió una figura alta y de complexión poderosa. Vestía una armadura plateada azul bajo una capa amplia. Un adorno de plata grabado con patrones de viento adornaba su frente. A su lado colgaba una espada larga de acero blanco y un par de cuernos plateados. Su cabello era dorado, sus ojos de un zafiro penetrante y afilado, y su porte irradiaba una autoridad tranquila, a la vez valiente y majestuosa, impregnada de un aura de inmenso poder. Al verlo, la expresión de Gandalf cambió a una de profundo respeto. Su Alteza, Enwë inclinó la cabeza hacia Gandalf. Olorin. Entonces su mirada se dirigió a Silas, sus ojos azules brillando con un interés agudo. Saludos, Silas. Soy Enwë, heraldo y portador de la bandera de Manusúlimo. Mi señor y la señora Barda, os esperan dentro del salón. Por favor, sígueme. Al conocer por primera vez a esta figura legendaria, Silas sintió el peso de una reputación bien ganada. El poder que irradiaba no era asombroso, una fuerza inigualable por ningún maya bajo el mando de los Valar, forjada y demostrada en la Guerra de la Ira, donde este mismo comandante había destrozado los ejércitos de Morgoth y llevado al enemigo oscuro a la derrota. Incluso ahora, con el poder del tiempo a su disposición, Silas carecía de la confianza para vencer a Enwë en batalla. El heraldo, fiel a su reputación de figura de pocas palabras, no dijo nada más. Se giró y condujo a los dos visitantes al interior del palacio. El interior de Ilmarín era más vasto de lo que su exterior sugería, un mundo en sí mismo. El espacio parecía infinito. Bajo sus pies se extendía una alfombra colosal tejida con nubes blancas vivas. Muy arriba, la cúpula estaba hecha con la sustancia azul de la Ilma, la atmósfera superior que envolvía a Arda, y se parecía al cielo de la Tierra Media, pero infinitamente más transparente y pura. Incontables estrellas estaban colocadas en el techo, su luz titilando y reluciendo, de modo que incluso sin antorchas ni faroles, todo el palacio brillaba con una radiancia sagrada y divina. Halcones gráciles volaban y se deslizaban por los vastos espacios interiores, y asistentes etéreos, doncellas de Barda, se movían entre los pilares en silencio. Silas seguía de cerca de Gandalf y Enwë, adentrándose más en el gran salón. A través de velos de nubes flotantes, emergió un colosal trono de zafiro, inmenso, con los bordes extendiéndose como el propio horizonte. Sobre ella estaban Manwë y Barda, tomados de la mano. Manwë era alto y de complexión poderosa, su rostro calmado y digno, su cabello blanco ondeando como nubes giratorias por el cielo. Sus ojos eran del azul profundo e insondable del cielo en un día despejado. Llevaba una túnica fluida de azul azul, la tela se agitaba suavemente con el aire a su alrededor como si él y el viento fueran uno solo. En su mano sostenía un cetro de gema azul, cuya punta vivía con una luz como un rayo atrapado, quieto y silencioso, pero conteniendo toda la furia de la tormenta. No parecía de estatura física abrumadoramente grande. Pero su presencia, su aura, envolvió los cielos y la tierra. Todo el cielo parecía ser su encarnación. De pie ante él, Silas sentía una presión profunda y asombrosa, como si en cualquier momento la vasta cúpula del firmamento pudiera descender y aplastarlo donde estaba, sin dejar a dónde huir.
Y, sin embargo, este supremo gobernante poseía una naturaleza de calma y compasión perpetuas. Rara vez mostraba ira. Tan pocos seres en Arda habían sentido realmente el peso de su ira divina. Fuera Ainuro elfo, el sentimiento que inspiraba era reverencia más que miedo. Ahora, frente a Silas, el rostro de Manu tenía esa misma cualidad, claro y cálido como un cielo abierto, suave como una brisa veraniega. Bienvenido a Ilmarín, Silas. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 452. 451. Sentado junto a Mandu, de la mano con él en espíritu compartido, estaba Barda. Su piel brillaba como si estuviera cubierta por la luz de estrellas plateadas. Sus ojos contenían las profundidades del propio cosmos, antiguos, luminosos, insondables. Su cabello fluía como una galaxia viva, oscuro y reluciente con constelaciones ocultas. Un aura suave pero profunda la rodeaba, a la vez cálida y vasta más allá de toda medida. Era considerada la más bella y noble de todos los seres de Arda, la propia encarnación de la luz, santa y radiante. Su porte era gentil pero majestuoso, y sonrió cálidamente al contemplar al invitado. Frente a la mujer más venerada de toda la creación, Silas se inclinó profundamente y se dirigió primero a Manu. Respetado rey de Arda, señor del cielo y de los grandes aires, maestro de todas las aves, el mago Silas le envía sus saludos. Luego, inclinando la cabeza con un respetuoso asentimiento hacia Barda. Espíritu radiante y hermoso, la más noble de las Valier, reina de las estrellas, que tu luz brille sobre Arda para siempre. No hace falta tanta formalidad, Silas. La voz de Manu era suave pero cargaba con el peso del cielo. Sus profundos ojos azules parecían abarcar todo el cielo, claros, inquebrantables, increíblemente vastos. He observado durante mucho tiempo tus hazañas por toda la Tierra Media. Se detuvo, y algo parecido a una admiración genuina apareció en su expresión. Nunca imaginé que en tan poco tiempo alcanzarías tal maestría, poseyendo poderes sobre el tiempo tan profundos y misteriosos. Es realmente extraordinario. El elogio de Manu no era una cortesía vacía. Hace mucho tiempo, cuando Silas descendió por primera vez al mundo de Arda, Mandu, como señor del cielo, había detectado naturalmente su llegada. De hecho, fue el propio Manu quien usó su poder para estabilizar el rápido descenso de Silas, asegurando que aterrizara sano y salvo en la comarca. El rey mayor no conocía la verdad sobre la naturaleza transmigradora de Silas. Solo sabía que la aparición de Silas en Arda había sido obra de Eru Ilúvatar, el creador, y creía que Silas era una vida recién creada, un ser forjado por la propia mano de Eru. Aunque Manu había encontrado curioso que Ilúvatar enviara a un humano con cierta capacidad mágica, era el ejecutor más fiel de la voluntad de Eru. Confiaba en que las acciones del creador tenían un propósito, así que había mantenido un ojo vigilante sobre Silas desde arriba. También fue Manu quien animó discretamente a su subordinado Gandalf a buscar a Silas y hacerse amigo suyo. Ahora, al presenciar a Silas, antes un mero mago humano, ascender con éxito al rango de Ainu y reclamar el dominio con el tiempo, Manu sintió que su fe estaba confirmada. Silas se encontraba entre los seres más altos y ostentaba el poder más enigmático de Arda. Esto inspiraba tanto asombro como una reverencia profunda entre los Valar, no solo por Silas, sino por Ilúvatar. En verdad, solo el creador podía producir tal ser. Silas era el Apanonar, el último creado por el propio diseño de Eru. A diferencia de los mortales comunes, era extraordinario. Ante los elogios del rey mayor, Silas no era ni arrogante ni falsamente humilde. Inclina ligeramente la cabeza. Me honras mucho. Podía percibir en Manu una calidez genuina, no condescendencia, ni la benevolencia distante de un superior, sino algo más cercano al respeto que se tiene por un igual. Esto desconcertó a Silas. Aunque manejaba el poder del tiempo, aún estaba lejos de alcanzar el rango de verdadero señor del tiempo. Eso estaba en un futuro lejano. Mandu, como rey de los Valar, ostentaba la posición suprema, no había razón obvia para tal hospitalidad tan cortés. Aún así, la amabilidad del rey mayor le tranquilizaba. Cualesquiera que fueran las razones de Mandu, su calidez se sentía sincera. Silas dejó las preguntas a un lado. Con un gesto de la mano, sacó de la dimensión espacial 2 pares de criaturas vivas y las presentó ante el trono. Respetado Manu. Honrado Barda. Estas son mis creaciones, el Thunderbird y el Phoenix. Espero que te agraden. Un espacio se despejó en el gran salón mientras las criaturas se materializaban. El Thunderbird era magnífico, grande y poderoso, cubierto de plumas de un azul profundo, envuelto en arcos chisporroteantes de relámpagos.
Se mantenía como una tormenta encarnada, un dios viviente del trueno. El Fénix era su contraparte en gracia, más pequeño, del tamaño de un gran cisne, envuelto en llamas doradas y rojas que irradiaban calidez divina. Su melodiosa canción resonaba por el salón, llevando consigo la esencia de la esperanza, el valor y el poder de desterrar la oscuridad. Los ojos azules de Manu se iluminaron al verlos y, como en respuesta a su alegría, el propio cielo sobre Arda se volvió más claro. Todos los que habitaban Valinor sabían que el rey anciano amaba a los pájaros por encima de todas las criaturas. Se le llamaba el amo de todas las aves, y las grandes águilas servían como sus mensajeros y centinelas, vigilando Arda en su nombre. Tanto el Thunderbird como el Fénix encajaban perfectamente en su corazón, pero el Thunderbird sobre todo. Podía comandar rayos, influir en el clima e invocar tormentas, poderes que resonaban naturalmente con el dominio de Manu sobre el viento y el cielo. Era, sencillamente, un regalo hecho para él. Manu sonrió, una expresión rara y abierta de placer genuino, y extendió la mano. El Thunderbird, como si reconociera a su amo destinado, soltó un grito de alegría y alzó el vuelo, volando hacia el rey anciano. Mientras volaba, se hacía cada vez más pequeño, encogiéndose hasta posarse en su palma extendida, apenas visible. Una multitud de halcones, grandes y pequeños, se posaban en la cima del cetro del rey anciano mientras el pequeño pájaro del trueno se posaba entre ellos. Silas, gracias por este regalo. Estoy muy satisfecho con este Thunderbird. Manu acarició las plumas de la criatura con evidente deleite, luego se volvió hacia Silas con una expresión más cálida que antes. Le he llamado Aroloudal, trueno sagrado. El Thunderbird formará parte de mi casa, compartiendo el dominio sobre los cielos junto a las grandes águilas. En cuanto las palabras salieron de sus labios, Manu vertió una oleada de su propio poder divino en el Thunderbird. Aroloudal soltó un grito penetrante y alegre. Su cuerpo se hinchó rápida y dramáticamente, y envuelto en relámpagos crepitantes, el Thunderbird irrumpió desde los salones de Ilmarín y se elevó hacia las nubes más allá. El mar tranquilo de nubes que siempre envolvía a Taniquetil se agitaba al instante, oscureciéndose en enormes tormentas. Un rayo partió el cielo. El trueno retumbó por Valinor. El Thunderbird, ahora con más de 100 metros de envergadura, ardía con densos arcos eléctricos, irradiando un aura de poder impresionante. En un solo acto de investidura divina, Manu elevó a la criatura al rango de Maya. Por todo Valinor, los Ainur miraban al cielo asombrados. Un aguacero intenso, raro e inadvertido en el reino bendito, barrió la tierra, las nubes oscuras oscurieron momentáneamente el elegante arco del recipiente solar mientras cruzaba los cielos. Dentro de Ilmarín, Silas observaba a Thunderbird brillar con su nueva aura de nivel Maya y no pudo evitar maravillarse por dentro. Le asombraba la habilidad de Manu para elevar a una criatura a tales alturas con naturalidad, y se complacía de que el Thunderbird hubiera recibido una bendición tan extraordinaria. Después de todo, Silas había creado la criatura él mismo, y ahora había ganado el favor del rey anciano y recibido investidura divina. Era una bendición asombrosa, casi inimaginable, el tipo de fortuna que incontables seres de Arda habrían anhelado. Un destello de nostalgia le atravesó. Si tan solo el Thunderbird original, Thorondor, hubiera podido venir a Valinor, quizá hoy habría conocido a este nuevo espíritu afín. Pero el pensamiento fue fugaz, y Silas negó con la cabeza, desechándolo. Antes de partir de la Tierra Media, Thorondor ya se había asentado cómodamente, se había apareado con las grandes águilas y había engendrado todo un clan de Thunderbirds. Probablemente estaba demasiado contento para preocuparse por otra cosa. Además, Thorondor ya se había jurado lealtad a Silas como su amo, nunca habría sido apropiado ofrecerle al rey anciano. Volviendo al asunto principal. Manu había elegido al pájaro del trueno, tomando a Aroloudal como su compañero y dotándolo de poder divino. El Fénix, naturalmente, fue entregado a Varda. La reina de las estrellas admiraba a la magnífica criatura con igual deleite, nombrándola Kalara en belleza brillante. Aunque Varda no elevó al Fénix al mismo rango que Manu hizo con el pájaro del trueno, le otorgó a Kalara en un don no menos profundo: la verdadera inmortalidad. A partir de entonces, aunque mortalmente herido, el Fénix podría renacer a través del fuego, un ciclo de muerte y resurrección sin fin. El Thunderbird y el Fénix permanecieron así en Ilmarín, convirtiéndose en los mensajeros personales de Manu y Varda. Notificación del sistema. Sistema de inicio de sesión de Hogwarts, ubicación detectada. Cordillera Pelori, Taniquetil, Ilmarín. Inicio de sesión disponible. Procedan. La notificación se materializó en la conciencia de Silas. Su pulso se aceleró ligeramente.
Inicia sesión, murmuró para sí mismo. Inicio de sesión exitoso. Enhorabuena, has obtenido. Departamento de Misterios, solución de la sala planetaria. En el abrir y cerrar de ojos, un océano de conocimiento inundó la mente de Silas, la sabiduría cósmica y astronómica acumulada por incontables magos a lo largo de cientos de miles de años en el mundo mágico. Esto fue la culminación de su investigación sobre los misterios más profundos del universo, el mismo trabajo que inspiró la creación de la sala planetaria dentro del Departamento de Misterios del Ministerio de Magia. El Departamento de Misterios existía incluso antes que el propio ministerio. La sala planetaria fue la cristalización de los mayores esfuerzos de la comunidad mágica por comprender el cosmos, una cámara que contenía un sistema solar en miniatura, completo con modelos planetarios flotantes que simulaban de forma realista las leyes del movimiento celeste. Cada modelo trazaba su propia trayectoria orbital precisa por el aire, moviéndose en perfecta armonía. Era asombroso pensarlo. Hace muchas eras, mucho antes del desarrollo de la ciencia y la tecnología, los magos ya poseían un entendimiento tan profundo del universo y su funcionamiento. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kexmilling818 p@reon comentario 6 comentario. Votar 2 restantes capítulo 453. Orientación. La enorme cantidad de información que inundaba su mente dejó a Silas momentáneamente abrumado. Sin embargo, al examinar la recompensa más de cerca, se encontró algo desconcertado. ¿Conocimientos cósmicos y astronómicos? ¿Qué beneficio práctico podría traerle esto? Aunque Arda tenía muchas similitudes superficiales con la Tierra, poseyendo luces celestes correspondientes como Mercurio, el Emir, Venus, la estrella de Erendil, Marte, Carnil, y Júpiter, Alcarincu, estos no eran verdaderos cuerpos celestes en el sentido científico. El primer grupo de estrellas fue creado por Varda durante los primeros días de Arda, creado a partir de la luz primordial tenue para complementar la iluminación de las dos lámparas. El segundo grupo fue encendido por Varda usando el rocío plateado de Telperión, recogido de los dos árboles, para encender nuevas estrellas en el cielo. Después vinieron el Sol, la Luna y, sobre todo, la estrella de Erendil. Los recipientes celestiales fueron guiados por los Maiar. Arien comandaba el recipiente solar, que daba el último fruto dorado de Laurelin. Tilión guió la nave lunar, llevando la última flor plateada de Telperión. El propio Erendil navegó por los cielos a bordo del Vigilot, llevando el Silmaril sobre la frente. Estas luminarias no eran planetas, eran espíritus y tesoros sagrados, colocados como joyas sobre un velo celestial que rodeaba los confines exteriores de Arda, trayendo luz a la noche. En realidad, este mundo no poseía cuerpos celestes reales ni mecánica planetaria. Entonces, ¿de qué servía el conocimiento astronómico aquí? Silas, estamos muy satisfechos con tus regalos. En agradecimiento, podéis hacernos una petición. La voz de Manu sacó a Silas de su contemplación. Parpadeó, sorprendido. Había pensado que los regalos fueran simplemente un gesto de buena voluntad, una forma de crear empatía con el rey anciano y evitar la falta de cortesía de llegar con las manos vacías. No esperaba que Manu fuera tan generoso como para ofrecerle un favor a cambio. El primer instinto de Silas fue rechazar educadamente. Pero por el rabillo del ojo, vio a Gandalf señalándole sutilmente, un gesto pequeño pero inconfundible instándole a no negarse. Lo entendió de inmediato. Rechazar la oferta del Rey Mayor podía interpretarse en sí mismo como un desaire, un rechazo a su generosidad. Pero tampoco Silas podía exigir en exceso, no fuera a disgustar al supremo gobernante de los Valar. El equilibrio tenía que ser preciso. En un abrir y cerrar de ojos, Silas tomó su decisión. Bajo las miradas calmadas e insondables de Manu y Varda, se inclinó respetuosamente. Respetado Rey del Cielo, Señor de los Aires, mi petición puede parecer codiciosa, pero deseo aprender de vuestra sabiduría y conocimiento. Si esto es mucho pedir, te ruego que no te ofendas. El salón quedó en silencio. Los ojos azules de Manu contemplaron al suplicante ante él, y entonces, lentamente, una sonrisa se extendió por el rostro del rey anciano. Su expresión mostraba aún más admiración que antes. Silas, tu petición no es excesiva. Quienes buscan sabiduría y conocimiento siempre merecen alabanza en Valinor. ¿Quieres estudiar a mi lado? Estoy de acuerdo. Luego su tono cambió, y una nota de diversión se asomó a su voz. Pero si deseas conocer también el conocimiento de Varda, necesitarás su consentimiento. Esa no es una decisión que pueda tomar en su nombre. Se volvió hacia su reina, sus profundos ojos azules cálidos con una sonrisa. ¿Qué opinas, mi amor?
Barda miró a Silas, sereno y luminoso, y tras un momento de silencio, una suave sonrisa tocó sus labios. Concederé tu petición. Silas apenas podía contener su alegría. Estudiar junto a Manu y Barda, los dos supremos Valar, el rey de los aires y la reina de las estrellas, era un privilegio inconmensurable, una bendición más allá de todo lo que se había atrevido a esperar. Gandalf, de pie cerca, se mostraba aún más visiblemente encantado en nombre de Silas. Él y Enu ofrecieron sinceras felicitaciones. Así que Silas se estableció permanentemente en Ilmarín, estudiando a los pies del rey anciano y la reina de las estrellas. Pasaba sus días en compañía de Gandalf, Enu, Ilmar, la principal doncella de Barda, y los demás asistentes del gran salón. Mandu, como soberano de toda Arda, estaba frecuentemente ocupado con el gobierno del mundo, por lo que Silas pasaba la mayor parte de su tiempo aprendiendo de Barda, estudiando los misterios de la luz estelar, la arquitectura de los cielos y la profunda tradición de la creación. Sobre Taniquetil, el tiempo parecía fluir de forma diferente, los días pasaban como corrientes suaves, rápidas y ligeras. Silas descendía la montaña solo en ocasiones, para visitar a su esposa e hijos abajo. Durante la mayor parte de su tiempo, Silas permaneció en la cima de la montaña. Bajo la apariencia de aprendiz, asistió fielmente a Manu y Barda, sumergiéndose en los misterios de la creación y aprendiendo sus métodos para ejercer el poder divino. El rey anciano y la reina estelar no escatimaron esfuerzos en su tutela, compartiendo libremente su comprensión del cosmos y sus más profundos conocimientos sobre sus orígenes. De este modo, Silas habitó Ilmarín durante más de 500 años. Bajo la guía de Manu y Barda, la comprensión de la ley temporal por parte de Silas se volvió mucho más profunda. Su aplicación del poder del tiempo se volvió cada vez más flexible y profunda. Incluso logró lo que antes parecía imposible, invirtiendo por completo el flujo del tiempo, atravesando el río del tiempo río arriba contra su corriente. Atravesó el vórtice temporal causado por la guerra de la ira y continuó su viaje hacia arriba, desde la primera edad hasta los años de los árboles. Allí, presenció personalmente el resplandor de los dos árboles, Laurelin y Telperión, cuyas luces doradas y plateadas mezcladas iluminaban el reino bendito con un esplendor que ninguna época posterior conocería. Observó cómo Morgoth y la gran araña Ungoliant conspiraban juntos, deslizándose entre las sombras para envenenarlos y destruirlos. Insistió aún más, entrando en la era de las dos lámparas, y contempló esas enormes estructuras en forma de pilar, la lámpara dorada Ormal y la lámpara plateada Illuin, que se alzaban sobre el mundo joven. Observó cómo Morgoth los derribaba, su caída rompiendo la simetría de la geografía más antigua de Arda. Más arriba, Silas fue testigo de los propios Ainur moldeando y perfeccionando el mundo, de los grandes esfuerzos de los Valar en la construcción de Arda y de las incesantes batallas contra Morgoth, que buscaba empañar cada una de sus obras. Por fin, Silas llegó al extremo más extremo del río del tiempo, el mismo comienzo de la creación. Aquí, sus pasos se detuvieron. El tiempo mismo requería espacio para existir, y este era el lugar antes de que Arda entrara en el mundo, un vacío quieto y oscuro, silencioso y sin fin. No había a dónde ir más. Permaneciendo en el umbral de la creación, Silas contempló la naturaleza del tiempo en su forma más pura, expandiendo su poder y cosechando considerable visión. Para entonces, la fuerza de Silas había crecido enormemente. Podía proyectar y mantener un dominio del tiempo que abarcaba todo Valinor. Dentro de este dominio, podía congelar el tiempo, revertirlo o acelerarlo a voluntad. Él y el formidable Enu una vez se enfrentaron en una prueba de poder. Bajo el peso del dominio temporal de Silas, incluso los Maiar más poderosos quedaron paralizados, sus armas arrancadas de sus manos antes de que pudiera reaccionar. El juez de este combate, el propio Mandu, estaba lo suficientemente intrigado como para probar personalmente el dominio de Silas. Sin embargo, el resultado reveló la brecha que aún los separaba. Aunque Silas logró detener al Rey Mayor por un solo instante sin aliento, Manu finalmente rompió las ataduras del tiempo con puro poder abrumador, liberándose tan fácilmente como el viento desgarra la niebla matutina. Aún así, los Valar no podían dejar de alabar la fuerza de Silas. Congelar al rey de Arda, aunque fuera por un instante, no era tarea fácil. Ahora Silas había atravesado en su totalidad los tramos superiores del río del tiempo. Solo el río abajo, el futuro, permanecía sin explorar. Los tramos inferiores eran mucho más peligrosos y misteriosos que los superiores. La dirección de la corriente era difícil de discernir, y cada movimiento corría el riesgo de desencadenar una tormenta temporal o de generar innumerables variables divergentes.
Un solo paso en falso podría sumergir al viajero en un pantano temporal, perdido y a la deriva en algún futuro inexplorado, incapaz de encontrar el camino de regreso. Para obtener autoridad completa sobre el tiempo y ganar el derecho a ascender al siguiente nivel de poder, Silas tendría que atravesar el río abajo y reclamar soberanía sobre todo el río del tiempo. Pero no tenía prisa. Exploró las corrientes del futuro con meticulosa y pausada cautela. 500 años en Ilmarín habían dado inmensas recompensas. Más allá de su salto en dominio temporal, Silas había combinado sus habilidades existentes con la magia del clima que aprendió de Mantua, perfeccionándola en lo que ahora llamaba magia celestial. Podía invocar viento, nubes, truenos y relámpagos sin esfuerzo, conjurando tormentas masivas y fenómenos meteorológicos a voluntad. Además, había dirigido su atención a Vilia, el anillo del aire, el más poderoso de los 3 anillos élficos, llevado por el Rondo durante mucho tiempo. Con su comprensión profunda del dominio de Mantua, Silas infundió al anillo un poder renovado, restaurando su fuerza a alturas que superaban incluso las que poseía antes de la destrucción del anillo único. Muy por encima del cielo, más allá del Ilma, la atmósfera superior que envuelve Arda, se encontraba la capa atmosférica interior conocida como Vista, y sobre ella la capa más externa llamada Bahía. Esta región más alta también era conocida como los muros estelares o el reino de las estrellas, el límite celestial donde las creaciones de Barda brillaban en luz eterna. Silas siguió a Barda hacia arriba, ascendiendo por el puente dorado de Ilmabel hasta este reino exaltado, donde comenzó a estudiar las leyes de la luz estelar. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 454. La sorpresa de Barda. El reino celestial era como un mar invisible. Incontables estrellas flotaban por la extensión, dispersando una luz deslumbrante en todas direcciones. El cielo estrellado no estaba en silencio, era un reino bullicioso en sí mismo. Aquí habitaban innumerables espíritus celestiales, diminutos y delicados como peces luminosos en un océano de luz. Eran responsables de cuidar las estrellas e iluminar la tierra abajo. Estos espíritus eran súbditos y sirvientes de Barda, encargados de ayudar a la reina estelar a mantener el gran mecanismo celestial. Y entre todos ellos, la presencia más deslumbrante y singular era Erendil. El gran marinero guió su barco Vigilot a través del mar estelar de la Ilma, siguiendo una trayectoria fija y sagrada. Llevaba un silmaril, y su luz lo transformó en la estrella más brillante de todos los cielos, un faro de esperanza y guía para los pueblos de la Tierra Media muy abajo. Ilmarín se encontraba en la cúspide del mundo, a poca distancia del reino estrellado. A lo largo de 500 años, Silas había seguido a Barda a la esfera celestial incontables veces. No fue ninguna sorpresa, entonces, que finalmente se encontrara con el propio Erendil y fuera invitado a bordo del Vigilot para experimentar la gran travesía de este a oeste a través de la cúpula del cielo. De pie sobre el mar de estrellas y contemplando a Arda, Silas se llenó de emoción. El mundo de abajo guardaba un parecido sorprendente con la tierra de su memoria lejana. Desde esta perspectiva, era una esfera inmensa, hermosa, finita y dolorosamente familiar. Este era el mundo principal de Arda. En los días más antiguos, los Valar la habían moldeado como una extensión plana, con la Tierra Media en su centro, rodeada por los mares circundantes. Pero después de que Númenor, seducida por las mentiras susurradas de Sauron, emprendiera su camino de autodestrucción, todo cambió. A petición de Mandu, el propio Eru Ilúvatar había transformado Arda en una esfera. Simultáneamente, las tierras imperecederas, Aman y Valinor, fueron retiradas de la superficie física de Arda y separadas en una dimensión separada, accesible solo por la carretera recta. Desde la perspectiva de Silas, comparado con la tierra de su vida anterior, este mundo era relativamente pequeño, o quizás su evolución simplemente estaba incompleta. Arda era esencialmente solo la tierra, pero su cosmología era fundamentalmente diferente. El Sol, la Luna y todas las estrellas no eran cuerpos celestes distantes, sino luminarias, satélites situados en la atmósfera más allá de la superficie de Arda, girando alrededor de su esfera central. Más allá de los límites más externos de Arda se escondía un vacío oscuro y infinito. Se parecía al universo de su vida anterior en su inmensidad, pero no se parecía en absoluto a ese universo. No había galaxias, ni nebulosas, ni soles lejanos. Solo silencio y oscuridad absoluta, un vacío infinito carente de cuerpos celestes o planetas. Este espacio ilimitado se llamaba el abismo, Kuma, el lugar de nacimiento de Ungoliant, el horror primordial que había drenado la luz de los 2 árboles.
Arda y el abismo más allá de él formaron juntos un único subuniverso, la creación completa de Eru Ilúvatar. Sin embargo, los Valar no mostraron inclinación alguna a expandirse hacia la oscuridad exterior. Incluso Valinor, aunque alejado de la superficie de Arda, permanecía dentro de los límites de la esfera de Arda. Silas miró a través de la barrera del mundo hacia el silencioso y oscuro abismo, luego dirigió la mirada hacia los espíritus celestiales que le rodeaban. El conocimiento astronómico que había recibido del sistema de inicio de sesión, el conocimiento de mecánica planetaria y arquitectura cósmica, se agitó en su mente. Una idea que llevaba mucho tiempo gestándose se cristalizó, lista para ponerse en práctica. Miró a Varda, la diosa suprema de la luz y la nave estelar, y pensó en silencio. Esta diosa, que se había dedicado a apoyar el gobierno de su marido, probablemente no comprendía del todo el alcance del poder que ejercía. Varda era una diosa tanto de la luz como de la destreza estelar, pero se inclinaba mucho más hacia el poder de la iluminación. Para ella, las estrellas eran herramientas, instrumentos hermosos y con propósito que usaba para iluminar el mundo de Arda. Nunca se había profundizado en el estudio de la mecánica celeste como disciplina en sí misma. Profesor, dijo Silas, rompiendo el silencio. El abismo más allá del mundo de Arda es vasto e ilimitado. ¿Alguna vez has pensado en expandirte a ello? Colocando estrellas verdaderas en el vacío, no solo para iluminar Arda, sino para llenar la oscuridad misma. Durante más de 500 años, Varda se había dedicado a enseñar a Silas con paciencia y generosidad, y a su vez, ella misma había llegado a encariñarse bastante con su alumno excepcional. Ahora, al oír sus palabras, la reina estelar se volvió hacia él con una expresión de genuina curiosidad. Silas, ¿qué tienes en mente? Silas no respondió de inmediato. En cambio, juntó las palmas de las manos. Incontables rayos de luz estelar brotaron de entre sus manos, cayendo hacia afuera antes de condensarse en una constelación de esferas luminosas. Las esferas se dispusieron en un elegante patrón orbital, cada una trazando su propia trayectoria alrededor de un cuerpo central, girando en un movimiento armonioso y autosostenido. Era un modelo en miniatura de un sistema solar. A diferencia del sistema solar de la vida anterior de Silas, este modelo no giraba en torno al Sol, era geocéntrico, con las esferas orbitando el cuerpo central más grande, la propia Arda. Pero los principios subyacentes eran inconfundibles. Armonía gravitatoria, mecánica orbital, la arquitectura de un verdadero sistema planetario. Esto es. Los ojos luminosos de Varda se abrieron de par en par, su expresión de profunda asombro. Para ojos menos hábiles, podría parecer nada más que un ingenioso truco de luz estelar. Pero Varda percibía mucho más. Dentro de cada esfera giratoria, percibía un misterio cósmico, una ley profunda y fundamental que rigía el movimiento de los cuerpos celestes a lo largo de trayectos autodeterminados. Su mirada se fijó en el sistema estelar que flotaba en las manos de Silas, y algo se agitó en su interior, un reconocimiento instintivo de que lo que veía era de importancia inconmensurable para su dominio. Al ver la semilla, uno podía imaginar el árbol. Varda no necesitó más explicaciones. Como diosa suprema de la nave estelar, el mismo ser que había encendido las estrellas de Arda, comprendió casi al instante las implicaciones del modelo celestial de Silas. Incontables inspiraciones se desbordaron en su mente, cada una ramificándose hacia nuevas posibilidades. Una oleada de poder divino estalló de ella, tan vasta y repentina que cada estrella del cielo comenzó a pulsar y parpadear en respuesta. El resplandor de Varda ardía con una intensidad abrumadora, tan deslumbrante que Silas sintió que su ser podría disolverse en la luz. Reaccionó rápidamente, levantando la mano y tejiendo una barrera temporal a su alrededor, colocando su propio cuerpo en una corriente temporal ligeramente desplazada, separada del brillo abrasador por una fracción de segundo. La luz le envolvía sin causar daño, su filo letal desviado por la fina membrana del tiempo alterado. Por fin, el resplandor se disipó. Varda se volvió hacia Silas, con una expresión que mezclaba la euforía y el genuino arrepentimiento. Perdóname, Silas. El conocimiento que compartiste me conmovió tan profundamente que perdí el control de mi poder. Silas negó con la cabeza, desechando la disculpa con un gesto. Profesor, no hay nada de lo que disculparse. Después de todo, estoy perfectamente bien, ¿verdad? Luego, con un tono de anticipación ansiosa, preguntó. ¿Has ganado algo hace un momento? Los ojos luminosos de Varda rebosaban alegría y gratitud mientras asentía. Una ganancia enorme. Nunca imaginé que las estrellas pudieran evolucionar de esa manera. Y es enteramente gracias a ti, Silas.
Se detuvo, frunciendo el ceño por la curiosidad precisa de una erudita. Ahora entiendo cómo crear verdaderos cuerpos celestes, planetas. Pero aún no tengo claro un punto. ¿Cómo pueden esas estrellas moverse de forma autónoma a lo largo de órbitas específicas sin necesidad de que nadie las guíe? Silas no explicó directamente. En cambio, sonrió y planteó una pregunta propia. Entonces dime, maestro, ¿por qué crees que una manzana en un árbol cae hacia el suelo y no hacia el cielo? Barda guardó silencio, contemplando la pregunta. Entonces, como el amanecer cruzando sus rasgos, una expresión de comprensión repentina y radiante iluminó su rostro. La alegría del descubrimiento brillaba en sus ojos. Así que, ¿tu significado es usar esa fuerza para gobernar el movimiento de los cuerpos celestes? Silas sonrió y asintió. Exactamente, profesor. Cuando creas los planetas, podrías imbuir a cada uno de fuerza gravitatoria y luego dejar que se guíen entre sí. Así, nadie tendría que controlarlos ni dirigirlos. Cada planeta se movería y funcionaría de forma autónoma, mantenida en equilibrio por la misma fuerza invisible que arrastra una manzana hacia la Tierra. La alegría de Barda fue incandescente. Todo el mundo de Arda se volvió más brillante en respuesta a su alegría, un fenómeno tan pronunciado que incluso las regiones polares perpetuamente oscuras ardían con cortinas brillantes de aurora. De verdad no puedo agradecerte lo suficiente, Silas. Tu sabiduría es como la luz del propio Ilúvatar, permitiendo que mi poder sobre las estrellas se expanda más allá de todo lo que había concebido. No sé cómo devolverte el favor. Es suficiente que pueda ayudar, profesor, respondió Silas simplemente. No tienes que darme las gracias por esto. Al ver su sinceridad, Barda no insistió más, aunque guardaba ese gran favor en su corazón, decidida a expresar su gratitud a su debido tiempo. Entonces sus ojos ardieron con un propósito renovado. Miró el mar estelar, y por primera vez, Silas vio algo parecido a la ambición encender en la expresión de la reina estelar, vasta, luminosa e impresionante. Ven, Silas. Volvamos primero a Ilmarin. Para completar esta transformación celestial, para remodelar los cielos y llenar el abismo con planetas verdaderos, no puedo hacerlo solo. Necesitaré a los otros Valar. Sin decirle una palabra más, Barda reunió a Silas en su resplandor y se transformó en un rayo de luz estelar ardiente. Cruzaron el cielo en un instante, aterrizando en la cima coronada de nieve de Taniquetil, regresando una vez más a los salones de Ilmarin. Momentos después, grandes águilas, pájaros del trueno y fénix irrumpieron desde el palacio en todas direcciones, cada uno portando la invocación de Mandu, y surcaron los cielos de Valinor hacia los dominios de los otros Valar. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kexmilling818 p@reon comentario 5 comentario. Votar 2 restantes capítulo 455. Creación de estrellas. A la llegada de Silas, los poderosos Valar ya se habían convocado mutuamente mediante cartas y heraldos, reuniéndose en la cima de Taniquetil, la montaña más remota, y reuniéndose en el gran salón de Ilmarin. Era la primera vez que Silas estaba delante de todos ellos a la vez. Estaba Aul, el herrero, alto, de hombros anchos y poderoso, vestido con túnicas color bronce bruñido, el dios de la artesanía, señor de toda la tierra y la piedra. A su lado estaba su esposa, Yavanna, la dadora de frutos, diosa de todo lo que crece. Estaba Mandos, Namo, el Apocalipse, envuelto en largas túnicas negras, su expresión fría e inflexible como piedra antigua. A su lado estaba su esposa, Bair la tejedora, diosa de la historia, que registra todo lo que ha existido. Allí estaba Orom el cazador, montando un gran corcel blanco con pezuñas doradas, sus ojos afilados como los de un águila, el dios del bosque y la persecución. A su lado cabalgaba su esposa, Vanna la siempre joven, diosa de la juventud y la belleza. Estaba Irmo, el más gentil y etéreo de los Valar, también conocido como Lorien, vestido con túnicas verdes fluidas, irradiando un aura de quietud pacífica. Era el dios de los sueños y las visiones, y a su lado descansaba su esposa, Esdla Dulce, diosa de la sanación y el reposo. Allí estaba Tulkas el valiente, inmenso, repleto de músculo, su espíritu salvaje como una tormenta, el gran guerrero de los Valar. A su lado estaba su esposa, Nessa la bailarina, diosa de la gracia de pies ágiles. También estaba presente Niena, la dama de la misericordia, diosa del dolor y la compasión, quien enseña la compasión y la resistencia. Fue ella quien durante mucho tiempo fue maestra del Maya que algún día sería conocido como Gandalf. Y el último en llegar fue Ulmo, señor de las aguas.
Su yelmo estaba coronado con espuma marina, oscuro y de color antiguo, y su figura estaba cubierta de escamas como la piel del océano profundo. Llevaba consigo un aura de profunda e insondable, silenciosa y vasta, pero absolutamente e instintivamente digna de confianza. Juntos, su presencia reunida hacía que Ilmarín se sintiera más sagrada que nunca, radiante con luz divina, solemne más allá de toda medida. Por costumbre, Silas no tenía derecho a asistir al consejo de los Valar. Sin embargo, gracias al apoyo inquebrantable de Barda y la bendición de Mandu, señor de todo, Silas fue la única excepción, el único miembro no Valar admitido en el Manaxar. Los Valar miraban a Silas con una curiosidad sin disimulo. Aul el herrero y Mandos el condenado, en particular, le mostraron una calidez sorprendente y genuina. Cuando se convocó al consejo, Manu explicó que la reunión se había convocado para tratar dos grandes asuntos: la creación de nuevos planetas y la expansión del vacío más allá de las fronteras de Arda. También habló del papel de Silas en ello, de cómo este plan no surgió entre los Valar mismos, sino que fue concebido y propuesto solo por Silas. Los Valar quedaron asombrados. Se giraron para mirar a Silas con nuevos ojos, y la admiración en su mirada era inconfundible. Que una mente ajena a su propio orden hubiera imaginado un diseño cosmológico tan magnífico, era algo digno de asombro. En ese momento, Silas estaba entre ellos no como invitado o curiosidad, sino como igual. Respecto a la expansión de los cielos y la creación de nuevos mundos, los Valar expresaron su acuerdo sin disidencia. Esta era una obra que perfeccionaría y enriquecería la música de Arda, una culminación, no una desviación, y nadie podía encontrar razón para rechazarla. Y así, tras un año completo de deliberación y cuidadoso refinamiento, el plan quedó establecido. El consejo se levantó del debate y se dirigió hacia la acción. Viajaron juntos a Ilmen, los aires superiores, ese vasto y luminoso mar estrellado más allá del aliento del mundo, con Barda a su cabeza y los demás alineados detrás de ella. La gran obra de creación estaba a punto de comenzar. Silas, como arquitecto y originador del plan, había sido invitado a unirse a ellos, no para ejercer el poder directamente, sino para proporcionar orientación teórica y presenciar lo que su visión aportaría. Barda extendió la mano hacia el mar de estrellas y extrajo una sola luz, un rayo plateado nacido de Telperión, el anciano de los dos árboles de Valinor, cuya radiancia plateada había iluminado durante mucho tiempo el reino bendito. Insufló su poder en él, trabajando con su voluntad, moldeándolo y encendiéndolo hasta que se convirtió en algo nuevo. Un núcleo luminoso, brillante y ardiente, más hermoso y más terrible que cualquier estrella puesta en el cielo. Brillaba con un resplandor asombroso, y en su interior despertaba una gravedad poderosa, un tirón profundo e irresistible que atraía la materia circundante de Ilmen hacia ella como hierro atraído por una piedra imán. Barda pasó el núcleo a Aul. El gran Smith se movió con rapidez. Aunque Aul ostentaba el título de señor de la artesanía, su verdadero dominio era sobre la materia misma, la tierra había sido moldeada por sus manos, y moldear un mundo no era más difícil para él que un alfarero formando arcilla. Reunió el material flotante del vacío y lo condensó rápidamente, envolviendo el núcleo brillante en capa tras capa de piedra y sustancia, construyendo hacia afuera desde ese corazón luminoso hasta que lo que flotaba ante ellos ya no era una mera luz, sino una esfera, un planeta verdadero, enorme y pesado, que abarcaba decenas de miles de metros de diámetro. La gravedad del planeta recién nacido era inmensa. Se extendía hacia Arda, muy abajo, como una marea, y la atmósfera del mundo, la propia Ilmen, gimió y tembló bajo el tirón, esforzándose instintivamente hacia abajo hacia la tierra. Pero Barda no permitió que cayera. Colocó las manos bajo el nuevo mundo y lo levantó, levantándolo lenta y constantemente, luego giró y lo empujó hacia afuera, más allá del límite más externo de la atmósfera. Se movía con cuidado y precisión deliberada. El planeta debía estar lo suficientemente lejos de Arda para que los dos mundos nunca colisionaran, pero lo bastante cerca para que permanecieran unidos, cada uno consciente de la presencia del otro. Llevando el planeta en brazos, Barda atravesó la barrera del mundo y salió a la oscuridad absoluta más allá. Hacia el gran vacío. Al abismo silencioso y eterno que no había conocido luz desde antes de que se cantara la música. Y entonces el planeta ardía. Su luz se derramó en el vacío, brillante, blanca y nueva, iluminando un reino que nunca antes había conocido la luz. El vacío, esa extensión hueca y sin luz, recibió su primer resplandor. La oscuridad se retiró, y donde no había nada, ahora había algo. Una estrella brillando en las profundidades, y debajo de ella, la curva lejana de Arda, finalmente visible en su propio mundo.
Barda guió el planeta a su distancia adecuada y lo liberó. El nuevo mundo colgaba en el vacío, firme, brillante, y él y Arda se miraron a través de la oscuridad por primera vez. La fuerza gravitatoria entre los dos mundos se estabilizó, lo suficientemente fuerte como para unirlos en relación entre sí, pero no tan abrumadora como para traerlos a la colisión. El nuevo planeta encontró su ritmo. Comenzó a girar sobre su propio eje y, al hacerlo, también trazó un amplio arco alrededor de Arda, moviéndose por el vacío mientras un satélite se desplaza por su mundo de origen, firme y seguro. Al ver esto, Barda y los Valar reunidos rompieron en alegría, y Silas con ellos. El primer paso de su gran plan de forja planetaria se había cumplido. Con el método ya probado y el plano en mano, Barda ya no necesitaba dibujar estrellas individuales del mar estelar a mano. En cambio, se elevó por encima de Ilmen y se alzó en su máxima altura, y allí comenzó a cantar. Su voz era hermosa más allá de toda imaginación, un himno sagrado que crecía y brillaba, portando la profunda autoridad de quien había esparcido las estrellas mismas por los cielos. Mientras cantaba, la luz brotaba de su cuerpo en olas, brillante y expansiva, hasta que parecía envolver por completo el mar estrellado sin límites. Desde la superficie de Arda, muy abajo, quienes miraban hacia arriba habrían visto cómo el cielo se volvía blanco. El sol, la luna, las estrellas, todo fue engullido por ese resplandor, los cielos hechos inescrutables por su luz deslumbrante. Bajo el poder del canto de Barda, incontables estrellas surgieron del mar estelar como flores floreciendo a la vez, cada una fusionándose en un núcleo radiante. Y los otros Valar, los trabajadores de esta gran obra, añadieron sus propias voces a las suyas. Sus llamadas eran salvajes, desenfrenadas y vastas, entrelazándose con la canción de Barda y llenando los aires superiores con un coro de creación. Alrededor de cada núcleo estelar, la materia comenzó a reunirse y comprimirse. Capa tras capa de corteza se depositó, roca antigua tomando forma sobre los corazones ardientes de mundos recién nacidos. Y dentro de esas cortezas, profundas vetas de oro y plata, mineral de hierro, diamante y riqueza mineral incontable se depositaban en la piedra, tejidas en los propios huesos de cada planeta a medida que se formaba. Mandu, dios del cielo, el más poderoso del viento y el aire, alzó su poder para acunar a los planetas en formación, sosteniéndolos en alto para que ninguno cayera y cayera hacia la tierra. Otras fuerzas se unieron al coro, cada Valar vertiendo su naturaleza particular en la obra. Bajo su influencia combinada, las superficies de los nuevos mundos tomaron forma en formas radicalmente diferentes. Algunas se ahogaron en vastos océanos, convirtiéndose en grandes esferas de agua. Otros se agitaban con fuego volcánico, sus superficies agrietadas y hirvientes, mundos ardientes de erupción perpetua. Otros más estaban envueltos completamente en gas giratorio, o encerrados para siempre en capas de hielo profundo e invisible. Silas lo observaba todo, ese magnífico y milagroso coro de creación de mundos, y no podía evitarlo. Las palabras se le escaparon antes de que pensara en contenerlas. Esto es realmente digno de ser llamado el movimiento creador del mundo de los Saengulindal, exhaló. Incluso la creación de planetas requiere canción. Hoy había aprendido algo que ningún libro ni plano podría haberle enseñado. Cuando las últimas notas del gran coro resonaron por Ilmen, cientos de millones de espíritus nacieron de su poder, Maiar y seres menores llamados a la existencia por la música, cada uno cargando con una parte del inmenso peso de lo creado. Juntos, lanzaron los mundos recién formados hacia afuera, lanzándolos uno a uno más allá de la barrera del mundo y al vacío abierto más allá de las fronteras de Arda. Luego, con un esfuerzo feroz e incansable, guiaron y impulsaron cada planeta a través de la oscuridad, guiándolos según el diseño original, colocando a cada uno en su posición correcta, su órbita prevista, su lugar destinado en el nuevo orden cósmico. Silas participó en este trabajo junto con el resto. Volcó su fuerza en impulsar los planetas, siguiendo el plan que él mismo había trazado, viendo, por fin, su propia visión hecha realidad en la transformación de mundos. Y no estaba solo en el parto. Gandalf estaba allí, Olorin, aún vestido con la naturaleza de su forma Maiar, y Elwendil, y Curunir, y otros entre los grandes y los menores. Guerreros élficos rápidos que prestaban su gracia y poder al gran desplazamiento. Tardó 1000 años. Pero al final de esos 1000 años, todos los mundos esculpidos habían sido puestos en marcha. El nuevo cosmos estaba dispuesto. Planetas de tamaños variados, mundos de bajo orden, satélites, asteroides, cometas e incontables cuerpos celestes menores, todos distribuidos a través del vacío ilimitado que yacía fuera de las fronteras de Arda.
Se tiraban unos a otros con enlaces gravitatorios de fuerza variable, cada uno moviéndose por su camino correcto, cada uno captando y reflejando o generando su propia luz. El vacío, que antes era absoluto y sin rasgos, ahora estaba vivo con movimiento y resplandor. No se parecía a nada de la vida anterior de Silas. En su antiguo mundo, las estrellas ardían por su propia física natural. Aquí, bajo la bendición de Barda, cada mundo que había encendido llevaba su luz dentro de sí, y así el vacío que antes había sido silencioso y oscuro ahora brillaba y resplandecía, cada planeta una linterna en las profundidades. Desde la perspectiva de quienes vivían en la superficie de Arda, en el gran continente central y en todas las tierras de la Tierra Media, el cielo nocturno se veía como siempre. Un dosel salpicado de incontables puntos de luz silenciosos, familiares y eternos. Nadie que levantara la vista habría imaginado cuánto había cambiado. Pero en realidad, todo había cambiado. Más allá del borde del mundo, en la vasta oscuridad que se volvía, una arquitectura completamente nueva de la creación se movía ahora en arcos lentos y majestuosos, todo centrado en Arda, girando alrededor del mundo como una gran rueda. Aquello que antes era mero vacío había sido redefinido. Ahora, por todos los aspectos, era un universo. Y dentro de él, una estrella brillaba más que todas las demás. Para la estrella de Erendil, la gran luz errante que los marineros llevaban tiempo llamando su guía, Barda había hecho algo singular. Tomó el Silmaril atado a la frente de Erendil, la lápida que había llevado durante todas sus edades navegando, y lo usó como núcleo de un mundo nuevo y extraordinario. Un planeta de brillo incomparable, el más radiante de todos los nuevos cielos. Lo colocó en su sitio entre las estrellas, y allí brilló, eclipsando a todos los demás. Y con eso, el largo trabajo de parto de Erendil estaba finalmente completo. Su vigilia había terminado. Por fin pudo regresar a las costas de Valinor, dejar de lado su antigua carga y reunirse con su esposa Elwyn, con su hijo Elrond y toda esa familia que las largas edades le habían mantenido alejada. Después de incontables años de navegación solitaria por los cielos, volvió a casa. Con el sistema estelar completo y el nuevo cosmos en su curso, los Valar dirigieron finalmente su atención a las dos luces más grandes, aquellas que gobernarían no el vacío, sino el mundo mismo. El sol y la luna. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.